Ahora abriremos nuestras Biblias en Primera de Corintios número 6, a partir del versículo número 12. Todas las cosas me están permitidas, pero no todas me convienen. Taula, perdona. Vale. ¿Sí? Todas las cosas me están permitidas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me están permitidas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros Dios los destruirá. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy yo a tomar a los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que está en vosotros, y que ya no sois dueños de vosotros mismos? Pues por un precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. Amén. Gracias, Raquel. Damos paso ya a Josué para la exposición bíblica con el título de Glorificando a Dios en todo. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación y me gustaría daros saludos de vuestros hermanos en Salou. Si estáis por ahí de vacaciones un día dando un paseíto, sois muy bienvenidos y seguro que os sentiréis también en casa. Bueno, este texto que tenemos hoy me gustaría situarlo un poquito en el contexto de la carta. Imagina que sospechas que un compañero tuyo de trabajo o un compañero de clase o un vecino, lo que sea, te está dando sospechas de que es cristiano. A ver, decidme, ¿por qué te traería sospechas? Decidme qué cosas verías en esa persona que dirías tú, puede que sea hermano. A ver, decidme, que un compañero de trabajo, por ejemplo, un compañero de clase, ¿qué cosas verías, qué cosas hace, qué cosas dice o qué no dice? A ver, decidme algo. Estoy un poco sordo. Además de calvo, sordo. O sea, que esto va para abajo. A ver, decídmelo. Vale, comparte toda libertad con Jesús, pero nos quedamos ahí porque eso ya te lo está dejando claro, ¿vale? Estamos hablando de sospechas. Sospechas de cositas, no que te lo dice ya claramente. Si te lo dice claramente ya no son sospechas, ya te lo ha dicho, ¿vale? Sospechas. Comportamiento. ¿Qué clase de comportamiento? ¿Ayuda a otros? Muy bien. Dices tú, ayuda a otros. Bueno, hay mucha gente que ayuda a otros. Más cositas. No está con los chismes. Muy bien. No se prodigan chismes. ¿Qué más? Su forma de hablar. No dice palabrotas. Y de repente un día te dice, ¿el domingo a dónde vas? Pero dice, bueno, ¿a qué iglesia irá? Es decir, hay ciertas cositas que aunque somos cristianos porque sabemos que no cumplimos. Muchas veces decimos chismes, muchas veces no ayudamos a los demás, muchas veces... Y por eso venimos a un sitio donde necesitamos un salvador, ¿verdad? Somos incapaces de hacerlo nosotros, necesitamos un salvador. Pero generalmente, los cristianos tienen ciertas costumbres, sabemos que hay que ir a la iglesia, sabemos que hay que tener ciertas disciplinas espirituales, sabemos que generalmente los cristianos leen la Biblia, oran, intentan ayudar a los demás, intentan ser mejores, Sabemos lo que es ser un cristiano del siglo XXI, más o menos, ¿verdad? Y un cristiano del siglo XXI, además, ve predicaciones en YouTube, ¿no? Y sigue gente que le gusta, que le anima. Sabemos más o menos lo que es ser un cristiano y lo que no parece un cristiano, ¿vale? Y esto va un poquito por todas las cartas de Pablo. En el siglo I con Pablo, ¿qué es ser un cristiano? Todo el mundo sabía perfectamente lo que era ser un judío piadoso y lo que era ser
un romano, un griego, generalmente se llamaban griegos, del Imperio Romano, los que habitaban el Imperio Romano, los griegos, los romanos, que era ser un romano virtuoso. Las dos cosas las tenía todo el mundo claro. Los judíos eran alrededor, según Bart Ehrmans, un estudioso ateo, o sea que se supone que tiene cierta objetividad, el 7% del Imperio Romano. Estaban en todas las ciudades principales. Desde la dispersión de Babilonia ya había iglesias judías por todo el mundo, iglesias sinagogas, la forma griega de llamarle en muchas de las sinagogas. Ya tenían sus sinagogas en todas las ciudades principales. Si tú miras la interacción de las autoridades judías o de los judíos en las diferentes ciudades que iba Pablo, tenían como buen rollo entre los judíos y los gobernantes, y los escuchaban y expulsaban a Pablo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo sabía lo que era un judío piadoso, que no comía, qué día celebraba, qué fiestas tenía, qué podía hacer, con quién comía, con quién no comía. Y lo de los romanos lo tenían también muchísimo claro. La vida romana se regía por el mos maiorum, el hacer de los mayores, de los ancestros, las virtudes que tenían que hacer. Los romanos intentaban ser virtuosos a lo que ellos creían que eran virtuosos. El valor principal era la valentía, ¿vale? La valentía venía de la misma palabra que ser marido, pero la mujer también tenía que ser valiente, el hombre valiente, y lo principal que un romano buscaba era la gloria. La gloria era lo principal, y la gloria se conseguía a través de la guerra o de la política generalmente. Guerra, política o dinero, era lo que ellos buscaban. Sabían lo que era un judío piadoso, sabían lo que era un romano virtuoso, alguien que buscaba, que era un buen ciudadano, que participaba en la polis y que intentaba hacer bien la guerra, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que era un griego cristiano. Estamos en Corintios, mayoritariamente iglesia griega, habrían algunos reductos cristianos. En Hechos 18 vemos que, judíos, vemos que dentro de la sinagoga también creyeron algunos importantes, pero mayoritariamente la iglesia en Corintios eran griegos, eran romanos. ¿Qué era ser una iglesia griega con un salvador judío, con escrituras judías, pero siendo romano? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué día celebramos? ¿Y qué comemos? Por ejemplo, un judío no podía comer cerdo, o no podía comer carne sacrificada a los ídolos. Un romano sí. Y un griego cristiano podía comer, pero a solas, sin que lo viera otro y pudiese alterar su conciencia. Un griego se podía divorciar. ¿Un judío se podía divorciar? ¿Judío se podía divorciar? Dale carta. Se podía divorciar. ¿Pero un griego cristiano se podía divorciar? Es un nuevo movimiento, es algo totalmente nuevo. No es de extrañar que en las cartas de Pablo se nos expliquen cosas que ahora nos parecen tan obvias, tan claras para un cristiano, pero ellos estaban empezando. Ser un griego con un salvador judío, ser un griego cristiano, era una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de relacionarse dentro de las iglesias. Así que Pablo les tiene que enviar una carta en respuesta a ciertas perversiones, ciertas costumbres, ciertas cosas que la comunidad, esta nueva comunidad de griegos cristianos, estaban pervirtiendo las enseñanzas de Pablo, estaban haciendo cosas que no eran adecuadas, estaban amoldándose en cierta forma al trasfondo que ellos traían y a la cultura en la que estaban. Así que la primera carta a los Corintios nos habla de 5 problemas. Primero las divisiones, después el sexo con el incesto y la prostitución, que es lo que veremos hoy, la comida sacrificada a los ídolos, el espíritu en las reuniones, la Santa Cena y el carácter de la resurrección. Así que hoy nos vamos a centrar en la inmoralidad sexual que hemos leído en el capítulo 6 a partir del versículo 12. Este capítulo es bastante difícil, a partir de esta sección tiene su miga, porque por ejemplo dice, versículo 12, os animo a abrirlos porque vamos a intentar leerlo de una forma diferente a lo que yo lo había leído hasta ahora. Hasta que no me puse a estudiarlo, pues
pues no lo he visto de esta otra forma. Así que os animo a tenerlo abierto. Os animo a abrir vuestras Biblias de verdad. Las de mentiras son el móvil. Yo digo de mentira porque como te salen notificaciones te despistan. Así que siempre es mejor traer una de verdad. ¿Vale? Las dos son de verdad. Pero te ayudan a concentrarte más, ¿verdad? Lo tenemos aquí, versículo 12. Lo tenéis, dice, todas las cosas me están permitidas. Pero claro, los versículos anteriores está diciendo un montón de cosas que no están permitidas. Entonces es bastante contradictorio. ¿Pablo se podía permitir cualquier cosa? Después lo aclara, obviamente. O, por ejemplo, dice que Dios destruirá tanto el estómago como la comida, pero de repente nos dice que va a haber una nueva resurrección, es decir, no lo destruirá, lo renovará, lo transformará, lo destruye y lo hace otra vez o lo transforma. Y por último, la que trae a todo el mundo un poco de cabeza, la fornicación, la porneia, o sea, la inmoralidad sexual, parece ser el único pecado que pega contra el cuerpo. El resto está fuera del cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿No es todo espiritual? Si miento no me estoy afectando a mí, es algo físico, pero claro, si yo me corto una mano también estoy pecando contra mi cuerpo. Si yo como demasiado, estoy pecando contra mi cuerpo. ¿Qué significa esto de que la fornicación sea el único pecado que peca contra ti mismo, contra tu propio cuerpo y los demás son exteriores a ti? ¿Qué sentido tiene esto? Pues vamos a intentar explicarlo. Desde 1952, dos autores, Connie Beer y Hosso, vieron en este texto no algo que Pablo está enseñando cada frase, sino lo que están viendo aquí es un diálogo. Es decir, la iglesia de Corintios tenía ciertos lemas que se decían en la sociedad y Pablo nombra el lema y lo rebate. Dice el lema y lo rebate. Por ejemplo, la frase, vamos a empezar. Todas las cosas me están permitidas, era un eslogan estoico. La filosofía que se llevaba en la época era el estoicismo. Después en la pandemia lo hemos recuperado, ¿no? No pasa nada, no importa nada. Eran dualistas, es decir, eran desde Platón, el espíritu es lo divino, lo que va a quedar, vamos al más allá y se queda el espíritu. El cuerpo, lo físico en realidad es malo, está pervertido, es una imagen borrosa de lo espiritual y será todo destruido. Es decir, un estoico puede hacer lo que quiera con el cuerpo, porque mientras que sus motivaciones sean adecuadas, no pasa nada. ¿Puedo ir a una prostituta cúltica en un templo a una diosa griega? Yo solo voy a ir a desahogarme. Lo que haga con el cuerpo, mis motivaciones no son malas. Yo no quiero hacer daño a nadie. Por lo tanto, no afecta a mi espíritu. Yo puedo hacer lo que quiera con el cuerpo. Entonces, el hombre libre romano tenía este logo. Todas las cosas me están permitidas. Si soy libre, es que puedo hacer lo que quiera. Los filósofos estoicos, tenemos muchos que decían cosas muy parecidas, prácticamente palabra por palabra. Por eso creemos que Pablo lo que está haciendo es, entendéis que los textos que escribían no tenían puntuaciones, no tenían comillas, no ponía. Si no te dice Pablo directamente, vosotros decís que, no sabíamos que lo estaban diciendo otro, pero era totalmente común en el lenguaje normal decir algo que tú dices y rebatirte simplemente nombrándolo porque todo el mundo sabía de lo que estaba hablando. Así que en Corintios, cuando se decía este eslogan estoico, todo el mundo sabía de qué se estaba hablando. Todas las cosas me están permitidas. ¿Y Pablo qué contesta? Es la contestación de Pablo ¿vale? Y Pablo contesta, pero no todas convienen. ¿Qué dicen los sabios? Siguiente frase, todas las cosas me son lícitas, me están permitidas, tengo la capacidad de hacerlas, hago. Ese era el espíritu estoico. ¿Y Pablo qué contesta? Pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Es un diálogo entre lo que decían ellos y lo que decimos nosotros. En las sociedades siempre hay estos eslóganes, ¿no? En el amor y en la guerra, siempre hay eslóganes, ¿no? Siempre hay que definen un poco cómo pensamos. Pues Pablo nombra el eslogan y lo rebate.
Literalmente, los griegos libres, los romanos libres, creían que tenían el derecho de hacer absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el que sabía, el que tenía el conocimiento, que lo físico y lo espiritual era diferente y que lo espiritual era lo importante y lo físico se iba a ir, podía hacer lo que le daba la gana. Y además, el sabio, como tenía la virtud de la sabiduría, podía hacer todas estas cosas sin convertirse en vicio. ¿Vale? El romano no quería ser un vicioso, podía hacer lo que le daba la gana sin caer en el vicio. Entonces Pablo lo que les está respondiendo es algo que sus filósofos también decían. En el momento que se convierte en un vicio, en el momento en que se convierte en una esclavitud, es lo que le dice Pablo literalmente, la palabra moderna para esclavitud, ¿cuál es? Estoy esclavo de, decimos, estoy adicto, ¿no? Es la palabra moderna para esclavitud. Estoy adicto a, estoy esclavo a, ¿no? Entonces Pablo, los filósofos de la época decían esto: tú puedes hacer lo que quieras mientras que no caigas en el vicio, en la adicción. Entonces Pablo le contesta con su propia arma, con la sabiduría, con la filosofía de la época. Mira lo que decían los estoicos de la época. Decían, puedes hacer lo que te dé la gana porque las acciones físicas no importan, solo importan las intenciones. Diógenes Laertius, de la época, un historiador filósofo que cogía los dichos de los filósofos de la época, dice: el sabio es libre de hacer todo lo que tenga el poder, la capacidad de hacer, porque sabe hacerlo virtuosamente. Si tú lees toda la carta de Corintios, aparece más de 25 veces la palabra sabiduría. Es decir, Pablo está luchando contra la supuesta sabiduría de su iglesia, de la época, del contexto griego en el que estaban. Le daban una importancia tremenda a la retórica, a la sabiduría y al estoicismo. Si ves también, hay como una especie de pero un malentendido entre Apolos, que es súper elocuente. Hechos nos dice que Apolo era súper elocuente, eso era retórica. Seguramente utilizaría la filosofía como lo hacía el judío Filo para explicar el cristianismo, era súper elocuente. Y Pablo vino con palabras sencillas, porque les dice: no puedo dar a vosotros carne, he venido con humildad, con sencillez, pero ¿queréis filosofía? Creo que Pablo se cansa y le dice: os voy a dar filosofía. Los romanos sabían que podían hacer lo que quieran, pero a la vez tenían que tener autocontrol. Por ejemplo, un ciudadano romano no debía engañar nunca a su mujer con otra ciudadana romana, lo que se consideraba un vicio horroroso. Sin embargo, podía tener todo el sexo que quisiera con esclavas, prisioneras de guerra, prostitutas, y en ciertas fiestas que se permitían suspender las normas morales, y por un día cada uno podía hacer lo que le daba la gana. Pablo le estaba diciendo: ¿queréis filosofía? No os podéis dejar dominar por nada. No os podéis dejar dominar por nada. ¿No dicen vuestros filósofos que no podéis caer en el vicio? Pues haciendo lo que os dé la gana vais a terminar en el vicio. Pablo está aquí luchando con su propio lenguaje y después va a la aplicación con Cristo, ¿vale? Estoico, siguiente frase. Dice: los alimentos son para los estoicos. Eslogan estoico, ¿vale? Eslogan filosófico de la época. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Por ejemplo, Epiceto tenía la misma frase con la espada y la vaina o la funda. Decía: la espada para la vaina y la vaina para la espada. Los órganos sexuales, ¿para qué están? Si tienes deseos fuera del matrimonio es porque habrá que ejercerlos, ¿no? Si tenemos esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues usémoslo, ¿no? Para algo estamos diseñados de esta forma. ¿Me entendéis el concepto de la época? Si tengo algo y tengo ciertos deseos, soy romano libre, puedo hacer, si lo tengo estos deseos, pues tendré que ejercer estos deseos, parte de mi naturaleza, es como los dioses me crearon, soy así seguiré, nunca cambiaré, y no lo voy a cantar, ¿verdad? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Si soy así, estoy así, pues algo tendría que hacer con esto, ¿no? Entonces los estoicos están diciendo: si el estómago es para la comida y la comida para el estómago, si yo tengo deseos sexuales, ¿qué tengo que hacer? Pues ejercerlo, ¿no? Estoicos. Es más, tanto lo uno como lo otro los destruirá Dios. Todo lo físico será destruido.
¿Entendéis la belleza de esta forma de leer el diálogo? Porque si no, Pablo está diciendo, todo lo físico será destruido, pero será rehecho. Y es como una especie de contradicción y nos quedamos... Pero claro, es completamente de la época, lo decían un montón de filósofos, lo decía un montón de gente, todo lo físico se irá a la basura, será destruido, no sirve para nada. Es decir, esta frase no creo que es una enseñanza de Pablo, sino es una enseñanza de los estoicos. Los estoicos están diciendo, tanto lo uno como lo otro lo destruirá Dios. Por lo tanto, hago lo que quiera con el cuerpo porque al final será destruido. Mientras que yo lo haga con buenas intenciones, todos hablaban de lo único que importaba era la intención. Pues entonces, si yo lo hago con buenas intenciones, yo solo lo hago por el desahogo, por no molestar a mi mujer, puedo hacer lo que me da la gana. Y entonces Pablo contesta, vale, vosotros decís que será todo destruido, pero ¿sabes qué? El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Para el Señor, el amo. Siempre en las Biblias, en los Nuevos Testamentos, se traduce siervo, Señor. Está bien traducido, pero siervo es literalmente esclavo. Era el esclavo y el amo. El Señor y el esclavo. Lo hemos suavizado porque obviamente la esclavitud más reciente no era exactamente igual que la esclavitud de la época, se parecía un poquito más en ciertas maneras, no en todas, a contratos de trabajo, a formas de servir. Un médico generalmente era un esclavo de varios gente rica, ser esclavo del César era subir en la escala social, no era hundirte. Entonces lo hemos traducido por siervos para suavizarlo, pero el idioma de la época es, vosotros ahora tenéis otro amo. Vuestro cuerpo ya no es vuestro. Un esclavo no podía hacer lo que le daba la gana. Un esclavo no podía, si el amo no le dejaba, ir al templo a usar prostitución cultica. No podía tener ni siquiera hijos si el amo no le daba permiso. Es decir, Corinto, vosotros habéis disfrutado de Jesús. A Jesús no lo queréis cambiar. Estáis contentos de estar con él. Habéis disfrutado de la liberación en Jesús. Él es vuestro amo y como vuestro amo tenéis que hacer lo que Él os mande. Ya vuestro cuerpo no es vuestro. Vuestro cuerpo es de Jesús, por lo tanto no podéis hacer lo que os dé la gana. No podéis hacer lo que hacen los otros romanos. No podéis hacer lo que hace toda la sociedad. La sociedad aplaudía que la gente fuera a los templos y celebraran a sus dioses con inmoralidad sexual, orgías, bestialismo, etcétera, etcétera. Era una sociedad que era así, tal cual. Pablo les está diciendo, el cielo no solo es espíritu. Dice Dios, seguimos leyendo, y Dios, versículo 14, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, es verdad que es dualista. Pablo es dualista, cuerpo y espíritu, pero ¿sabes qué? El cuerpo, lo físico, no va a ser destruido, va a ser levantado por el Señor. Por lo tanto, no podéis hacer lo que os dé la gana. Vuestro cuerpo ya afecta, en cierta forma, lo que va a pasar, lo que está pasando, porque sois, ahora nos lo dirá, parte ya del mismo Dios, del mismo Señor. Es decir, no se va a quemar todo. No podéis dejar todo lo físico como si no existiera. Tanto lo físico como lo espiritual pertenece a Dios. Es un todo. Es una forma de ver el cuerpo, de ver la naturaleza, de ver el mundo de forma totalmente diferente a como lo veían ellos. ¿Entendéis la diferencia de todo lo físico se quemará, no sirve para nada, es corrupto, es un espejo roto de lo platónico, de lo perfecto? A Pablo decir, no. Tanto lo físico como lo espiritual va a ser redimido por Dios. Importa lo que hacemos aquí con nuestro cuerpo, importa lo que hacemos aquí con lo que tenemos alrededor, con los recursos que el Señor nos dio, importa realmente lo que decimos, importa realmente lo que hacemos con nuestras manos, todo importa y todo será redimido por el Señor. Hay una continuidad entre la vida física ahora, la vida eterna física resucitada. La carne que tenemos será purificada y la tenemos que empezar a purificar desde ya. Se repite aquí la palabra poder. El verdadero poder, según los estoicos, era poder hacer lo que te dé la gana. Es como para nosotros la jubilación, ¿no? El sueño de todo, por lo menos aquí, creo que en medio mundo occidental, ¿el sueño cuál es? Jubilarte, ¿no? Con la sensación de, cuando me jubile, podré hacer lo que me dé la gana.
¿vale? Podré hacer lo que me dé la gana, podré hacer lo que mis hijos me digan, que vayan a buscar a los niños al colegio todas las mañanas. Y entonces me ocupan en la obra social en la iglesia porque no hago nada y además tengo que ir a cuidar a mi madre. Pero es el sueño, ¿no? Hago lo que me da la gana, voy a hacer lo que me da la gana. Ya no seré esclavo del trabajo, es el pensamiento. Ya no seré esclavo del trabajo y entonces ya habré pagado la hipoteca y entonces tus hijos te piden dinero. Es el sueño, pero bueno, raramente se cumple, ¿no? Pues este era el sueño estoico, libertad para hacer lo que te dé la gana. Pero viene Pablo y le dice, mira, el verdadero poder es el de Dios que te levanta de los muertos, el verdadero poder es utilizar tu libertad para el bien, no para la fornicación. La libertad que Pablo les explica, era el apóstol de la libertad, ¿verdad? ¿Cómo usar esa libertad? A los judíos les decía, Cristo había cumplido toda la ley, por lo tanto ahora podían vivir en la libertad del Espíritu. Los romanos, por otro lado, estaban tremendamente esclavizados, eran increíblemente supersticiosos, echaban sal por detrás cuando entraban en casa, habas para que los espíritus se entretuvieran cogiéndolas para que no entraran contigo en casa. Cuando estornudabas tenías que estornudar para la izquierda porque si estornudabas para la derecha era mala suerte y decían salud. ¿Os suena? Pues empezaron con los romanos. No se casaban en mayo porque era el mes de los muertos. Enterraban a sus muertos fuera de la ciudad para no tener los espíritus en casa. Por eso cuando vas hacia las ciudades romanas está lleno de lápidas fuera. Eran tremendamente supersticiosos. Creían en brujos, interpretaciones de sueños, maldiciones, mal de ojos, espíritus, hechizos, hechizos, talismanes. Todo lo que te puedas imaginar. Llega Jesucristo y te libera de absolutamente todo. Te libera de toda esa vida caprichosa de los dioses que en cualquier momento pueden darte suerte o quitarte la suerte. Un día sacrificas y te ayudan, el otro día sacrificas el triple y no te ayudan. De repente llega Cristo y les da unas reglas súper simples. Creer en mí, vivir en mí, tener libertad en mí. Yo te voy a dar, tu vida está en mis manos. Esto no es caprichoso. Yo te he predestinado, yo te he dado una forma de bendecirte que es garantizada. Todo lo que te pasa, incluso lo malo, Romanos 8:28, ¿verdad? Hasta lo malo que te pasa te es necesario para parecerte más a Cristo. Y todo te ayudará bien para que te parezcas más a Cristo. Era una forma totalmente diferente de vivir. No vivías ni como un judío, vivías en la libertad de poder comer un secreto ibérico y vivías en la libertad de poder librarte de todas esas supersticiones, todo ese capricho de los dioses, etcétera, etcétera. Así que llegan a esta libertad. ¿Y qué tienen que hacer con esta libertad? Con esta libertad en su mente, algunos en la iglesia de Corintios dijeron, pues puedo hacer lo que me da la gana. Y Pablo es lo que les dice, a ver, utilizar vuestra libertad para el bien, para glorificar a Dios con vuestros cuerpos. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas veces somos la religión, la creencia de la fe, ¿no? Somos la creencia de la fe. Por fe, simplemente por fe nos salvamos. Por lo tanto, más o menos, pues, oye, hago lo que me da la gana y ya el Señor me perdonará porque ya estoy salvo, ¿no? Es como, bueno, está el delincuente, le llamamos el ladrón, pero la palabra es algo así como el delincuente en la cruz, ¿no? Uno no se salva, otro se salva, solo por fe, ¿no? No tienes que hacer nada. Él creyó y estuvo con el Señor ese día con Él en el paraíso. Pero hoy sí no se muere. Josefo, el escritor judío, consiguió sacar a algunos de sus amigos, bajar a algunos de sus amigos de la cruz en el sitio, en la destrucción de la ciudad de Jerusalén, cuando destruyeron el templo en el año 70. Josefo consiguió que algunos de sus amigos bajaran. Si bajan a ese judío, ese delincuente, ¿cómo tendría que vivir ese delincuente? Se salvó solo por fe, nos salvamos solo por fe, pero, oye, esa fe tenemos que utilizar esa libertad, tenemos que utilizar esa fe para vivir una vida que sea digna, ¿no? Una vida que agradezca y que refleje que tenemos a Dios en nuestras vidas. Así que le está diciendo, utilizar vuestra libertad no para el mal, somos libres para el bien, somos libres, somos salvos por fe, ¿y qué tenemos que hacer con nuestra libertad?
Vamos a decir, como decía Pablo, ¿pecaré más para que la gracia abunde o qué haré con nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer con nuestras vidas? Utilizar nuestra libertad cada día. ¿Qué hago con mi dinero? Tengo la libertad de hacer lo que quiera con mi dinero. Tengo la libertad de hacer lo que quiera con mi tiempo. Tengo la libertad de hacer lo que quiera con mi entretenimiento. Tengo la libertad de elegir ver lo que yo quiera en el... Bueno, no sé si tenemos esa libertad, ¿no? Dice que los algoritmos nos adiccionan, ¿no? Nos enganchan. ¿Me entendéis? ¿Qué tenemos que hacer cada día con nuestra libertad? Usarla para el bien, usarla para glorificar a Dios con nuestros corazones, con nuestras vidas. Así que Pablo les da 4 razones por las que tienen que utilizar su libertad para imitar a Dios. Los romanos, como decía, eran tremendamente... tenían una vida sexual súper depravada. El historiador de Oxford, Tom Holland, nos cuenta cómo la sociedad romana era extremadamente depravada para nuestros estándares. Holland cuenta que utilizaba la misma palabra para eyacular que para orinar. Para un romano era algo continuo y rutinario, era una forma cotidiana de sometimiento a cualquier categoría, a cualquiera que fuera de categoría inferior. Esclavos, conquistados y violaban a hombre, mujer, niño como forma de demostrar su superioridad. No es de extrañar que Pablo haga un capítulo entero diciendo, a ver, y verso tras verso, y si leemos las cartas de Pablo, tiene que reconducir todo un impulso de la sociedad que va por un lado y reconducirlo hacia la forma en la que Cristo quiere que vivamos. Y nosotros decimos, bueno, es que ya no se vive así. No se vive así, pero la pornografía en los móviles está destrozando a nuestra sociedad. Y al final, si ya somos romanos, si ya prácticamente vamos haciendo las mismas cosas, si somos prácticamente una sociedad muy parecida, hemos conseguido algo para seguir teniendo esta inclinación totalmente pervertida, desnaturalizada, en la que hay esclavitud, en la que hay trata, en la que hay una forma de vivir completamente errónea y contraria a lo que quiere Dios. Tenemos que huir, dice Pablo, huir de la moralidad sexual. Jóvenes, chicos, hombres, mayores, mujeres, hoy ya es una cosa totalmente estandarizada. Huid de la moralidad sexual. Si tienes que tirar el móvil a la basura, tíralo. Huid de la inmoralidad sexual. Tenemos que huir porque nuestros cuerpos son de Cristo, porque tenemos un dueño. Razón 1. Nuestros cuerpos, como dije antes, son miembros de Cristo. Dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nuestros cuerpos son literalmente ya miembros de Cristo. ¿Somos miembros de Cristo ya o seremos cuando lleguemos al cielo? Ya. Y le dice Pablo, ¿cómo vamos a unirle a través de nuestro cuerpo? Y literalmente pone prostituta cúltica. Ibas al culto y tú adorabas, venías a la iglesia y adorabas en una zona con prostitutas cúlticas para adorar al dios Comos, por ejemplo, que era de la orgía. ¿Cómo vais a unir vuestro cuerpo? Si ya sois parte de Cristo, y según Génesis 2:24, si tú te unes en intimidad sexual con una persona, te estás haciendo una con ella, tú estás trayendo inmundicia al cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a traer inmundicia al cuerpo del Dios que es absolutamente santo, puro, que es absolutamente bello, precioso, apartado? ¿Nosotros vamos a traer eso al cuerpo de Cristo? ¿Vamos a traerlo al cuerpo de Cristo? Lo que hacemos en la intimidad no nos afecta a nosotros solos, afecta a nuestros hermanos. Afecta a cómo los ayudamos, a cómo pensamos en ellos, a cómo intercedemos. Todo lo que hacemos afecta a nuestros hermanos, al cuerpo de Cristo, que también somos nosotros. Razón 2. Al unirnos con Cristo, somos un espíritu con Él. Siempre pensamos, y no es incorrecto decirlo, pero siempre la imagen es, Señor, ven a mi vida, ¿verdad? Entra en mi corazón, totalmente correcto. Pero en realidad aquí lo que está pasando es que Dios viene a ti y tú te pegas a, o sea, es tu espíritu el que se pega a Cristo. Al unirte a Cristo es como tú te estás metiendo en el cuerpo de Cristo. Es Cristo viene a ti, pero tú
es el Espíritu de Cristo y tú te estás uniendo a Él, te estás haciendo parte de un cuerpo, no es individual, no es algo completamente individual, es algo en el que tú al unirte a Cristo te estás uniendo a Dios y te estás uniendo al cuerpo de Cristo de forma completa. Ya somos uno con Cristo. Todo lo que está fuera, uno con Cristo, perdón. Y entonces viene este versículo que nos habla de forma tan difícil, dice: ¿no sabéis que el que se une con una ramera es el cuerpo con ella? Pues escrito está, esto lo hemos leído. Pero versículo 18, huid de la moralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Según Murphy O'Connor, en el 78, y desde entonces ya llevan debatiendo los teólogos si esta frase también es un eslogan. ¿Vale? Podemos interpretar que Pablo está diciendo aquí que todo pecado está fuera menos la fornicación, o verlo como un eslogan estoico, y tiene cierto sentido, porque concuerda con lo de da igual con lo que hagas con el cuerpo, que está fuera del espíritu, no lo toca, son cosas diferentes. Entonces, sinceramente, creo que es un eslogan estoico. Creo que el eslogan estoico es este: todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Y entonces Pablo contesta: el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo peca. Y aquí está, en cierta forma, añadiendo todo lo que uno hace también es pecar contra su propio cuerpo. Creo que es la mejor forma de leerlo, pero da igual, quieras esa interpretación o quieras que es Pablo que te lo está diciendo, hay algo especial en el carácter, en la unión íntima que te afecta de una forma especial. Generalmente le decimos a nuestros hijos: no te importa lo que digan, da igual lo que te diga nadie, lo único que importa es lo que tú piensas de ti. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces cuando le hacen bullying o intentamos hacerlo nosotros mismos, que no nos afecte nadie? Lo único que importa es lo que yo pienso de mí. Ese es quién soy yo, quién yo pienso de mí, lo que yo pienso de mí, quién soy yo es lo que está aquí dentro, el resto no me toca, ¿vale? Pero eso, sinceramente, y todos sabemos que es una tontería. Lo que yo soy no es solo lo que está dentro de mí, lo que yo soy es lo que mi mujer también piensa de mí, lo que mi mujer me aporta, lo que mis hijos sienten cuando yo estoy con ellos. Hasta lo que hacemos con los enemigos define quiénes somos. Jesucristo nos dijo que los amáramos. Si no los amamos, lo que pienso, cuando yo le hago bien o mal a un enemigo, eso está marcando mi propia identidad y quién soy yo. Lo que piensan los demás es absolutamente fundamental para definir quién soy yo. Lo increíble es que sabemos lo que Dios piensa de nosotros, ¿no? Esa es la parte de nuestra identidad más importante y lo vamos a ver nosotros. Pero con la persona que te acuestas, con la persona que tienes relaciones, marca tu identidad de forma muchísimo más amplia que la mayoría de otras partes de tu identidad. Si se muere tu esposa, no se ha muerto solo tu esposa, se ha muerto parte de ti, ¿sí o no? ¿A alguien se le ha muerto a alguien que le importe de verdad? A que se muere una parte de ti. No está muriendo solo tu padre, no está muriendo solo tu hijo, no está muriendo solo... Está muriendo también parte de ti, porque marca quién eres tú. Y con quien tienes relaciones, el Señor ha querido que esa unión física sea un misterio de la unión, incluso un reflejo de Cristo y su iglesia. Hay algo especial, hay algo importante, hay algo ahí más profundo que pasa, que te marca, que te identifica como persona, que te conforma como persona con la persona que estás conviviendo. Y por eso los dos llegamos a ser uno, ¿verdad? Es tal así que a veces las parejas mayores parece son hermanos y hermanas, ¿verdad? Hay una unión ahí, hasta físicamente empezamos a parecernos, ¿no? Mi esperanza es que me parezca un poquito cada día más a mi esposa. Pues en el sentido físico y en muchos, ¿no? Entonces, hay una unión ahí importantísima. Y entonces Pablo nos está diciendo aquí, no puedes usar tu cuerpo para
cualquier cosa, no es algo diferente de ti, no es algo apartado, es algo tremendamente importante. La intimidad sexual es algo tremendamente precioso y es algo que Dios ha usado para unir a las personas, ha usado para desarrollar su identidad, para madurarlas, etcétera, etcétera. Y lo que queremos es entonces utilizar eso para el Señor y para su gloria. Razón 3. Y si sois templo del Espíritu, además sois templos del Espíritu. Pablo antes nos dice que somos como parte del edificio de Cristo, es decir, somos ladrillos del templo del Espíritu y ese Espíritu además está en el ladrillo. ¿Entendéis el concepto? Dice que el Espíritu está en nosotros porque somos templos del Espíritu Santo, pero además, al principio en 1 Corintios nos dice que somos parte del edificio de Cristo, es decir, somos entre todos un templo en el que contenemos a Dios de una forma especial en este mundo y cada ladrillo que somos nosotros también contenemos a Dios de una forma especial. Así que hay algo especial en nosotros yendo al mundo como embajadores y hay algo especial en nosotros reuniéndonos como iglesia, como cuerpo de Cristo, en el que contenemos de una forma especial aquí en esta tierra al Dios al que adoramos. Y razón última, porque hemos sido comprados. La última razón, hemos sido comprados por un precio, habéis sido comprados. El lenguaje para ellos resonaba de una forma muy fuerte. Compraban y vendían esclavos. Compraban y vendían favores, compraban y vendían cargos políticos. Los cargos políticos o te lo daba el César o alguien importante o lo comprabas y generalmente tenías que hacer ambos. Ellos compraban y vendían todo, todo estaba para comprar y vender. Y cuando alguien te compraba, tú pertenecías absolutamente a esa persona. Y dice que Cristo los había comprado. Ellos sabían que la sangre preciosa de Cristo había sido el precio por el cual ellos habían sido comprados para poder disfrutar de Dios para siempre. Ellos sabían lo que era lealtad. Vivían en un sistema de lealtades. Y cuando ellos habían disfrutado de la libertad en Cristo, de haber sido comprados por la sangre de Cristo, sabían que eso no lo podían pisotear, que no podían llegar y pisotear la sangre de Cristo y hacer lo que les daba la gana, porque habían sido comprados y por lo tanto tenían que dar su lealtad total a aquel que los había comprado. Concluyo. Entre vivir con la satisfacción inmediata de la prostitución cúltica y la lujuria continuada de tener esclavas, fiestas, etcétera, etcétera, y poder hacer lo que te diera la gana, porque el cuerpo no importa y va a ser quemado, entre eso y la pureza de vivir una vida dedicada a Dios y en sujeción a tu marido o a tu mujer, ¿cuál crees que les era más atractiva en la época de Pablo? Es una pregunta trampa, así que por eso no me contestáis, ¿verdad? Porque es demasiado obvia, entonces puede ser trampa, ¿vale? En principio parecería que seguir haciendo lo que estaban haciendo era muchísimo más atractivo. Pero ¿sabéis qué? Pocos años después están escritas cartas quejándose al emperador porque se están cerrando los templos, porque ya nadie viene a sacrificar, ya nadie viene a utilizar la prostitución cúltica. ¿Cómo a la sociedad romana les fue tan atractivo y explotó lo de el cristianismo, lo de disfrutar solo de Jesús, lo de cambiar toda tu forma de vivir y hacer una vida totalmente diferente con un estándar no al nivel judío, sino por encima de los piadosos judíos? Y ese fuego se expandió por todo el imperio y familias y ciudades enteras se convirtieron a Jesucristo y dejaron de ir a los templos y dejaron de utilizar prostitución cúltica y se sometieron unos a otros en el amor del Señor. ¿Cómo pudo pasar eso? Pues creo que tiene dos razones. Uno, porque humanamente funciona. No hay vínculo más satisfactorio que la fidelidad entre un hombre y una mujer, porque Dios nos creó así. Realmente se dieron cuenta que funcionaba. Y dos, porque Cristo es más satisfactorio que ningún vicio o placer que pueda haber en esta tierra. Cristo es más satisfactorio que cualquier cosa que tú puedas disfrutar en esta tierra. Si pruebas a Jesús, no querrás nada que dificulte tu disfrute con Él. La satisfacción de vivir con Jesús, de darle todo y de disfrutar de Él, no tiene ningún igual. No hay nada en esta tierra que se parezca
a estar con Jesús. Si todavía te lo estás preguntando en esta mañana, te animo a que pruebes y a que disfrutes de la increíble satisfacción de ser amado y ser parte del mismo Dios. Que el Señor os bendiga. Oremos. Dios de los cielos, vivimos en un mundo en el que es tan fácil, Señor, querer hacer lo que quiero, cuando quiero, como quiero, buscar la satisfacción inmediata. Y, Señor, una vez que te probamos, Señor, no nos parece nada de eso apetecible, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta mañana, a todos nosotros, Señor, a buscarte a ti, a disfrutarte tanto que apartemos todas estas cosas de nuestras vidas. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.